días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo el horario en el que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar de un recurso de la cohesión llamado sustitución. Más específicamente de hipónimos e hiperónimos. Yo me voy un poquito al fondo. Me han dicho que está bueno salir, tomar un poco de sol, disfrutar de los seres vivos que uno tiene alrededor. Y bueno, yo vivo sola, no vivo con muchas personas a mi alrededor, entonces tengo que disfrutar. Está un loquito mi hijo, mira. ¿Lo ven al animal? ¿A los animales? ¿Ven? Esos son mis seres vivos. Mis seres vivos. No sé si lograron verlo bien, pero ese ser vivo, llamado perro, me está por destruir otro ser vivo llamado planta. Tommy, miren. Tomás. No sé si logran ver. Bueno, y este ser vivo que está ahí arriba, no sé si ven ahí. Prim. Están mirando a otro animal que tengo yo allá. Por ahí, ¿sí? Por ahí, ¿sí? O por ahí. Estoy tratando de localizarlo con el dedo. Y, bueno, en fin, por ahí. Está localizando para jugar, para ir, para perseguirlo, para pelear, para... Bueno, locura. Acá tienen otro ser vivo. Pero no estoy... No estoy señalando al perro de mi vecina. Eso no es mío. Ese es un ser vivo de mi vecina. Ahora estoy por mostrarles otro ser vivo que tengo, que me encanta, que es este aloe. ¿Sí? Mientras esos dos seres vivos gritan como locos, yo les muestro el aloe, les muestro mis naranjas. ¡Qué hermosas naranjas! Les muestro otras naranjas, que son las naranjitas japonesas, también llamadas quinotos. Y les muestro mis naranjitas, esas eran tanjarinas. Acá tienen las naranjitas criollas. ¿Ven? Bueno, como verán, las naranjas, ¿dónde están? En plantas. Ustedes se preguntarán, ¿qué me está pasando a mí? Que estoy... Esperen, lo hago callar al ser vivo de mi vecina. Como que no se entera que estoy. Bueno, fíjense. Acá tengo un ser vivo llamado planta también. Y dentro de esa categoría tenemos distintos tipos de plantas. O sea, estamos siempre en la vida agrupando todo, ¿sí? Nosotros todo lo que conocemos lo metemos en categorías. Hay distintos tipos de plantas, distintos tipos de animales, distintos tipos de seres vivos, distintos tipos de gatos. Tenemos razas de gatos, ¿sí? Es más, si no los agrupamos en raza, lo agrupamos entre gatos callejeros y gatos de raza, o de casa, ¿sí? Gatos domésticos, o si no, lo podemos agrupar en, no sé, de acuerdo al pelaje, gatos de Angora. Entonces, los perros también los agrupamos dentro de razas, o si no, callejeros o perros de hogar, ¿sí? O domésticos. Entonces, fíjense cómo todo lo que conocemos terminamos agrupándolo. Entonces tenemos grupos, y no todos los grupos están en la misma categoría o en el mismo nivel. Por eso yo les acabo de mencionar palabras como seres vivos,
que vendrán a ser palabras muy generalizadoras, ¿sí? Tenemos, dentro de seres vivos, tenemos todo aquello que nace, crece, se reproduce y muere. Eso es todo ser vivo. Ahora, dentro de eso tenemos categorías que serían 3 categorías fundamentales, que son los reinos: reino animal, reino vegetal y el reino humano. O sea, las personas, los animales y las plantas. En general, plantas, árboles. Y de ahí, dentro de esas 3 categorías, ya tenemos los distintos tipos de animales, como los felinos. Dentro de los felinos tenemos los gatos, los tigres, los pumas. Dentro de los, hemos dicho, dentro, por ejemplo, de los caninos, tenemos los perros, el zorro, tenemos, se me ocurren en este momento. Así también, dentro de los perros tenemos razas: el ovejero alemán, el chihuahua, y cada uno con sus características, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros relacionar dentro de un texto a 2 palabras que están en distintas categorías? ¿Puede llegar una de esas palabras reemplazar a otra que no estén en un mismo nivel categórico? Si yo, por ejemplo, este perro es muy, pero muy chusma, ¿sí? Y también puedo decirle: animal, quédate quieto, ¿verdad? Son 2 palabras que se refieren al mismo sujeto, al Tommy, ¿sí? Y que hacen referencia a 2 niveles categóricos. O sea, animal, me estoy haciendo referencia a él porque él es un animal y además es un perro. Eso significa que yo puedo reemplazar una palabra de una categoría por otra palabra de otra categoría. O sea, no de otra categoría, sino de otro nivel, ¿sí? Una que sea más general por una que sea más particular. Esperen, me voy adentro porque tenemos un problemita acá. Bueno, mientras armo cuadernillos, vamos reflexionando un poco sobre esto que acabamos de ver allá en el fondo. Si yo tengo una palabra, ¿saben que las palabras también tienen familia? No, son huérfanas. No. Todas nacen de algún lado. Nacen, pueden crecer, se reproducen, aunque no lo crean, y también mueren. Sí, hay algunas que sobreviven más que otras. Como Mirta Legrand, ¿vieron? Bueno, sí. Palabras tienen vida. Palabras viven. ¿Y cómo será eso que viven las palabras? Porque nosotros las usamos. Las usamos de una forma, las usamos de otra. Las palabras, les decía que tienen familia de palabras. De hecho, conocer las familias de palabras nos ayudan también a conocer un poco cómo se escriben, cómo se comportan esas palabras. El otro día me pasó que yo no me acordaba cómo se escribía una palabra, pero no me acuerdo ahora cuál era la palabra. Y bueno, y empecé a pensar y decir, no, esta palabra ¿de dónde deriva? Ah, deriva de tal. Y así sucesivamente. Ahora, así también como las palabras nacen, crecen, se reproducen y mueren, así también las palabras se relacionan entre ellas. Las palabras se relacionan. Entonces, esa relación entre las palabras, ¿sí?,
Puede ser una relación de igualdad, una palabra que significa lo mismo que otra palabra, o puede ser, como les decía, una relación donde una palabra es más general que la otra. O sea, la otra es más específica. Por lo tanto, ¿qué nombres vamos a ponerle a ese tipo de palabras? Acá tenemos una breve explicación de la parte teórica. Si nosotros hablamos de dos palabras que se relacionan por una igualdad, ¿sí? O sea que una significa exactamente lo mismo que la otra, entonces vamos a tener dos sinónimos. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una palabra que es más general que la otra o una que es más específica, como vimos hace un rato en el video? Si tenemos una más general, tenemos un hiperónimo. Y si tenemos una más específica, tenemos un hipónimo. Y así también, dentro de un hiperónimo, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 y muchos más hipónimos. Pensemos un poco. ¿Qué significan estas palabras? Hiper es igual a grande. En realidad hiper vendría a ser por encima de, más grande que, ¿sí? Por eso tenemos un hipermercado, es un mercado demasiado grande. Y tenemos la palabra hipo, que es igual a bien a chico, o por debajo de. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la palabra? Si tenemos hiper o hipo, no es toda la palabra es hipónimo o hiperónimo. Ese ónimo proviene del griego y significa palabra o nombre. Nombre sería más específico. Entonces, si tenemos la palabra hiper más ónimo, significa palabra más general que engloba más elementos que otras palabras. Y si tenemos hipo más ónimo, en este caso se unen las O y tenemos hipónimo, es una palabra más específica que está incluida dentro de otro grupo más general. Por lo tanto, vemos que siempre estamos hablando de dos palabras que se relacionan entre sí. Ahora vamos con la parte casera, que es la que a mí me gusta más, ¿sí? Para entender un poquito bien en qué situaciones se usa el hipónimo y el hiperónimo. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos la palabra alimentos, la palabra alimentos vendría a ser una palabra que engloba, así como en matemática tenemos los grupos de elementos, esta palabra engloba distintos elementos. Acá tenemos ejemplos de algunos elementos, ¿sí? Puede haber muchos más. Tenemos acá lácteos, tenemos acá pastas, tenemos acá frutas, tenemos acá verduras, tenemos también embutidos. Fíjense cómo cada uno de estos elementos va conformando el grupo de los alimentos. Bien, podemos empezar a ahondar un poquito adentro de uno de estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar lácteos. Dentro de, si ponemos un grupo de lácteos, ay, qué fea letra, adentro vamos a poner, por ejemplo, ¿qué tenemos de lácteos? El yogur, ¿sí? Yogur. ¿Qué otro lácteo tenemos? La leche. Otro lácteo, el queso. Tenemos distintos elementos que forman parte del grupo de lácteos. Entonces, en esta relación entre, vamos acá, si yo pongo alimentos, ¿sí? La relación entre alimentos y lácteos, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es la palabra que es más generalizadora? A ver, adivinen. La palabra más generalizadora va a ser, lógicamente, alimentos, ¿sí? Alimentos es la palabra más grande, la mayor. El grupo de alimentos es mucho más general que el grupo de lácteos. ¿Estamos? La leche está dentro del grupo de alimentos y también dentro del grupo de lácteos. ¿Estamos? Pero, por ejemplo, las frutas están dentro del grupo de los alimentos, pongámosle la banana, pero no está dentro del grupo de lácteos. Entonces, este es un grupo mucho más extenso, mucho más abarcador que este. Por lo tanto, esta palabra va a ser hiperónimo. Mientras
que esta palabra va a ser el hipónimo de la otra. ¿Queda claro? Ahora, si nosotros cambiamos estas dos palabritas por estas otras, si ponemos lácteo y leche, las palabras van a cambiar, pero aún así tenemos lácteos, en este caso vendría a ser el hiperónimo, y la palabra leche, si se ve bien, pasa a ser el hipónimo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vemos que las palabras van a ser hipónimos o hiperónimos dependiendo de qué tan generalizadora sea, ¿sí? Si nosotros pasamos a este grupo que habíamos hecho, podríamos tranquilamente poner a los alimentos en el grupo más general, ¿sí? Esto parece un huevo, en el grupo más general, y acá afuera poner otros subgrupos donde estén, por ejemplo, las pastas, ¿sí? Este es el grupo de las pastas, este es el grupo de las verduras, y así sucesivamente, ¿sí? Es más, me faltaba el de las carnes. Muy bien. Bueno, sí pueden faltar más, se me acaba de ocurrir. Entonces, como ven, acá tenemos elementos, ¿sí? Que son más generales, que abarcan más cosas, y elementos que abarcan un poco de menos cosas. Y así también hay elementos que están dentro de estos grupos, y a su vez estos dentro de estos grupos, y así sucesivamente. No sé si pueden ver ahí, dice, Natalia y Patricio compraron alimentos para toda la cuarentena. Ella levantó alimentos livianos, él alimentos más pesados. Ustedes dirán, ¿se repite o no se repite la palabra alimentos? Sí, 1, 2, 3 veces. Entonces, ¿cómo evitamos que se repitan las palabras alimentos? Y bueno, una de las maneras es sustituyendo la palabra por otra palabra. Y según el tema que estamos viendo, lo podemos sustituir por un sinónimo, como por ejemplo comida, o lo podemos sustituir por un hipónimo o un hiperónimo. Veamos cómo sería el caso. La palabra alimentos, ¿sí? Que podemos después abajo poner en alimentos livianos. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los alimentos livianos? Podemos decir verduras, frutas, carne. Ahí lo que estamos haciendo es reemplazando el hiperónimo por el hipónimo. Donde dice alimentos más pesados, también podemos reemplazarlo por por hipónimos, ¿sí? En este caso podrían ser hamburguesas, pastas con salsa, cosas así. Como verán, conocer muy bien la relación que existe entre las palabras es muy útil a la hora de redactar. ¿Por qué? Porque yo, para evitar repetir innecesariamente palabras, puedo reemplazar tranquilamente una palabra por su hipónimo o por su hiperónimo. El tema haya quedado bastante claro. Así que hasta la próxima y muchísima suerte.